Hola a todos, en los próximos minutos vamos a intentar repasar las novedades en el tratamiento de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica que hemos tenido en los últimos años y esa es una de las funciones del update, o sea, tratar de ver qué cosas nuevas podemos tener para nuestros pacientes. Y el primer punto eh, es un concepto que ha ido cambiando en los últimos años y que se está reforzando. O sea, ya no hablamos cuando vemos un paciente que tiene un aumento de los espesores parietales de que el paciente ya tiene una miocardiopatía hipertrófica. Lo que preferimos decir es que el paciente lo que tiene es un fenotipo hipertrófico. Fenotipo hipertrófico son aquellos en donde los espesores parietales están aumentados, habitualmente de manera más asimétrica que simétrica, donde hay afectaciones del aparato valvular mitral, eso significa el aparato subvalvular y la válvula en sí misma, donde las aurículas tienden a tener ciertas alteraciones, donde a veces el ventrículo derecho puede estar afectado. Eso es un fenotipo hipertrófico. ¿Y por qué decimos fenotipo hipertrófico y no miocardiopatía hipertrófica? Porque no todos los fenotipos hipertróficos van a ser una miocardiopatía. Probablemente, de acuerdo al grado de nuestro expertise, de esos fenotipos hipertróficos inicialmente sospechados, porcentaje más o menos va a ser finalmente una miocardiopatía hipertrófica, pero va a ser importante para el pronóstico del paciente, para el tratamiento del paciente y para el tratamiento de la familia de ese paciente entender realmente cuál es la enfermedad que tiene. Entonces, en fenotipo hipertrófico vamos a tener algunas alteraciones sarcomédicas, que son las típicas que producen la miocardiopatía hipertrófica que conocemos, que denominamos miocardiopatía hipertrófica idiopática, otras que van a ser fenocopias, decimos que porque fenotípicamente se parecen pero no lo son, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Danon, la enfermedad de Pompe. Va a haber algunas alteraciones que van a exceder las alteraciones cardíacas, como alteraciones neuromusculares o mitocondriales, y síndromes malformativos. Entonces, es importante porque, eh, como decíamos, la evolución de ese paciente, el manejo de la familia y el manejo terapéutico del paciente, independientemente de tratamientos específicos o no específicos, va a ser distinto. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, como hemos repasado en otras charlas, esto no ha cambiado mucho. La valoración clínica eh, de ese paciente, conociendo sus antecedentes, tratando de detectar alteraciones no solamente cardíacas que pueda tener afectaciones en otros órganos, son claves. Las imágenes, como vamos a ver, son claves, las imágenes del ecocardiograma, la imagen del electrocardiograma, la imagen de la resonancia, la imagen de la tomografía. Hoy ese concepto de multiimagen es una discusión habitual que tenemos con nuestros pacientes. La valoración de la familia, tratando de pesquisar si hay alguien que pueda tener alguna enfermedad similar y por otro lado, ya sabiendo a quién vamos a tener que escriniar, es clave. Análisis sanguíneos en términos generales, estamos hablando de marcadores que utilizamos para tener en cuenta cuál es el impacto que tiene en el paciente, como es la troponina o el BNP o el NT-proBNP, hoy cada vez los utilizamos más, y laboratorios generales para tratar de encontrar otras enfermedades o descartar otras enfermedades cuando nuestra sospecha es miocardiopatía hipertrófica. Las biopsias hoy cada vez son menos utilizadas, afortunadamente. Es un estudio invasivo que tiene su tasa de complicaciones, pero no está descartado la realización de biopsias para cuando tenemos distintos grados de sospecha o cuando sospechamos otra enfermedad que pueda estar. Y definitivamente lo que más información ha cambiado en los últimos años tiene que ver con los estudios genéticos. Hoy los estudios genéticos, entre que la disponibilidad es mayor y la información que nos da la genética es mayor, hoy por hoy parece ser un estándar de tratamiento en el diagnóstico, realizar un estudio genético. Ahora sí, enfocándonos en el tratamiento, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, yo creo que cada vez este concepto que hace unos años que venimos desde el Instituto Cardiovascular reforzando, que es comprender cuando hacemos un ecocardiograma cuál es la hemodinamia de ese paciente, para entender cómo está, más allá de lo que nos exprese el paciente en sí mismo en cuanto a cuán sintomático está, el ecocardiograma ya nos da información, o sea, tratar de entender cómo está la presión de lleno de ese ventrículo a través de la medición del flujo mitral, las velocidades tisulares, entendiendo que no van a ser solamente del anillo lateral, sino que también van a ser del anillo septal y del anillo del ventrículo derecho. Mapear esa función tisular en todo el ventrículo nos puede dar muchísima información del grado de afectación miocárdica y del grado de estado hemodinámico que tiene el paciente. La valoración de el gradiente
tricuspidio para entender la presión pulmonar. Y esto no solamente en reposo, sino con maniobras y con esfuerzo, es clave para entender cómo está tolerando mi paciente esta miocardiopatía. La valoración de los gradientes es algo que sí hemos hecho, que seguimos haciendo y que tenemos que ser cuidadosos de cómo lo hacemos. Puede ser un error y es común encontrar errores en la medición del gradiente. Recordar que la medimos con Doppler continuo, que tenemos que tratar de mapear y que yo estoy realmente midiendo un gradiente intraventricular y no estoy mapeando una insuficiencia mitral o alguna otro tipo de flujo. O sea, yo quiero medir ese flujo, como se puede ver en las imágenes de la derecha extrema, en donde hay realmente un flujo que tiene que ver con el tracto de salida y el de abajo se está mezclando el flujo del tracto de salida con el flujo de la insuficiencia mitral y se está sobreestimando. Y después, cuando hacemos esto y medimos gradientes, entender el mecanismo que no solamente va a estar en el aumento del espesor, sino que en una gran proporción de pacientes van a estar en el aparato valvular mitral. Y en la combinación de la hipertrofia con el aparato valvular mitral, y en la combinación de la hipertrofia con el aparato valvular mitral, con más la morfología ventricular. No es lo mismo un ventrículo chico que un ventrículo grande. Y la combinación de esos dos factores, sumados también con la alineación que tiene ese ventrículo con la aorta. Entonces ahí ya empezamos a entender que es una combinación de factores lo que termina generando la obstrucción. Y a veces hay pacientes que están sintomáticos y uno dice no tiene gradiente intraventricular. Bueno, lo tenemos que buscar, hay que desenmascararlo. Y a veces está sintomático sin tener gradiente y eso tiene que ver con la restricción que tiene. Entonces ahí es donde el eco es la herramienta clave para entender, y no solamente el eco en reposo, el eco con maniobras y el eco con esfuerzo. Cuando buscamos tratamiento, bueno, ya desde los años 70 entendemos que los betabloqueantes son una estrategia terapéutica, han demostrado reducir los síntomas. Hace un año tuvimos una publicación en JACC con el primer estudio randomizado. Fíjense, después de tantos años tenemos el primer estudio randomizado de metoprolol versus placebo en donde demuestra no solamente una reducción de los gradientes sin impacto significativo en la fracción de eyección y con una mejoría sintomática de los pacientes. Entonces, sí, definitivamente los betabloqueantes, probablemente los betabloqueantes más cardioespecíficos, que no generan vasodilatación periférica, desde el oficio patológico, aunque no tenemos información randomizada, sea lo más interesante. Los bloqueantes cálcicos también tienen información de esa misma época. Fíjense, publicación del año 79. No hay información nueva. Por eso, en el Instituto Cardiovascular estamos desarrollando un trabajo randomizado para evaluar en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva la respuesta a beta bloqueantes, en este caso bisoprolol, que es el beta bloqueante cardioselectivo más utilizado en nuestro país, versus verapamilo, que es el bloqueante cálcico con más evidencia en general en estos ensayos. Y entender cómo les va a nuestros pacientes, así que probablemente cuando tengamos el update del año 2024 pueda mostrarle estos resultados. Ahora, estas drogas, así como la disopiramida, una tercera droga que no está disponible en Argentina, pero que se utiliza en el mundo, no van a lo específico. O sea, están buscando una reducción del inotropismo, una reducción de la frecuencia cardíaca, de esa manera reducir gradientes. Por eso es que afortunadamente hace años que se viene trabajando en la búsqueda de tratamientos específicos. Y el mavacamten es uno de esas moléculas específicamente diseñadas para actuar en la unión de los puentes de actina y miosina, que va a cambiar el estado funcional de ese puente actina-miosina. Entendemos, y esa es información que viene de los pacientes que tienen mutaciones específicas como la proteína C de unión a la miosina o, tropomiosina, en donde se puede ver que en esos pacientes, el puente muscular entre actina y miosina tiene un estado hiperactivo. Y ese estado hiperactivo favorece la hipercontractilidad favorece el aumento del calcio favorece. Entonces, es muy razonable pensar que ese estado hiperactivo es el que favorece la hipertrofia y el desarrollo y el desarreglo miocitario que suelen tener estos pacientes. Entonces, sí, probablemente venga por acá. Y mavacamten, cambiando el estado de esos pacientes, podría hacer que los pacientes reduzcan los gradientes. Y esto sí haya sido demostrado en el estudio Explorer, en donde se vio que mavacamten redujo significativamente los gradientes eh, con un ligero impacto en la fracción de eyección, no significativo, en un número bajo de pacientes, en donde luego de la suspensión del mavacamten los pacientes recuperaban esa caída de la fracción de eyección. Y esa reducción de los gradientes se tradujo en una mejoría clínica de los pacientes. Por eso mavacamten fue estudiado en el Explorer
LTE en, en el seguimiento en el tiempo y se puede ver que en el seguimiento en el tiempo los gradientes se sostienen bajos, incluso bajan un poco más y la fracción de eyección se mantiene estable, o sea, no hay una caída sostenida de la fracción de eyección, o sea que es efectivo para la reducción de gradiente y es seguro desde el punto de vista de la fracción de eyección. Mavacamten tiene una vida media larga que obliga a que los pacientes lleven a titulaciones cercanas a los 2 o 3 meses y que obliga a que cuando hay una caída de la fracción de eyección, que es algo que vamos a tener que controlar, el paciente lentamente vuelva a su fracción de eyección, o sea, no es instantáneo. Por eso es que en los últimos años se han desarrollado nuevas moléculas similares. Mavacamten fue estudiado en el estudio Baylor directamente en pacientes con indicación de cirugía y se puede ver que en este grupo de pacientes con indicación de terapia de intervención sobre el tracto de salida, cerca del 75% de los pacientes, luego de la utilización de mavacamten, salían de la indicación de cirugía, lo cual es una gran cosa. O sea, podría evitar, por lo menos en el corto plazo, habría que ver qué pasa a largo plazo, la necesidad de una intervención. Y eso es una buena cosa para pacientes. Entonces, hablamos de la vida media larga de mavacamten y aquí es donde aparece aficamten, una molécula estructuralmente muy similar, desarrollado por el mismo grupo, por el mismo laboratorio original que desarrolla mavacamten, en donde la vida media es más corta y eso permitiría una titulación más rápida. Y ya en el estudio Forest demostró una reducción significativa de los gradientes y una mejoría de la clase funcional de los pacientes tratados a corto plazo. Y todo esto logrando que una cantidad muy importante de pacientes alcancen dosis máximas de aficamten en el periodo de 6 semanas. O sea, una titulación rápida, más rápida que la de mavacamten, y con la misma seguridad que mavacamten, pero en menos tiempo. Lo que probablemente haga que si hay una caída de la fracción de eyección, la suspensión de aficamten también logre una recuperación más rápida. Así que eso es lo atractivo. Veremos en el estudio MAPLE, en donde el Instituto Cardiovascular va a participar como centro randomizador los resultados clínicos de pacientes en fase 3 de aficamten versus metoprolol en miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Ya la tercera herramienta, por decir así, tiene que ver con estrategias invasivas. Fíjense que ya no hablamos de marcapaso, el marcapaso queda seleccionado para algunos pacientes después de todos esos estudios que vimos hace ya 15 años en donde la Clínica Mayo demostró la falta de respuesta específica a la estimulación con marcapaso para reducción de gradiente y cómo es azarosa la respuesta. Por eso es que no es una estrategia que podemos utilizar sistemáticamente. Sí, sistemáticamente podemos utilizar la alcoholización septal y la mectomía septal, cada una con sus características, una más dependiente de la anatomía, sin poder afectar nada del aparato valvular mitral y sin poder tratar las arritmias directamente, aunque sí indirectamente por la reducción de los gradientes, y la otra que es más invasiva definitivamente, pero que ya no es tan dependiente de la anatomía, permite la corrección de anatomías mitrales, permite el tratamiento de la fibrilación auricular directamente a través de la ablación, una exclusión de la orejuela en los pacientes con alto riesgo cardioembólico o los pacientes que ya tienen fibrilación auricular, o a lo mejor en todos los pacientes, podría ser otro punto. Que en centros de experiencia tiene una mortalidad baja y un éxito a largo plazo sostenido con una tasa de marcapaso realmente baja, más baja que en el caso de la alcoholización. Sí, desde el punto de vista del impacto de las técnicas, las dos técnicas reducen significativamente los gradientes. Es razonable pensar que, como decíamos, por dónde actúan, la mictomía tenga un impacto en gradientes mayor que la alcoholización septal. Y eso podría ser necesario en algunos pacientes en donde la reducción de los gradientes es más importante. Probablemente un paciente joven tenga necesidad más de una intervención quirúrgica que de una alcoholización por, por el grado de libertad de obstrucción que requiere que un paciente más grande, que a lo mejor tiene otro tipo de limitaciones funcionales. Desde en algún momento habíamos pensado en la alcoholización como previo a la cirugía. Hoy el concepto es, elegimos una o la otra, la alcoholización como puente a la cirugía no parece ser una buena cosa, a los pacientes les va peor cuando vamos por eso, a pesar de que no hay una randomización, pero y también es razonable que les vaya peor. Ya hay una cicatriz, el paciente fue intervenido, a lo mejor ya el paciente tiene marcapaso o la tasa de implante de marcapaso va a ser más alta, tiene la cicatriz de la alcoholización más la cicatriz de la mectomía, así que hoy tenemos a pensar en que si hay que intervenir, vamos por una o la otra, dependiendo de características, riesgos, experiencias del centro, anatomía, qué es lo que se necesita hacer, qué es lo que espera el paciente, qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Definitivamente. Y si un concepto es el momento de la intervención, ya
no deberíamos esperar a que los pacientes evolucionen en su clase funcional, porque sabemos que cuando evolucionan en su clase funcional tiene menor beneficio de la intervención cuando reducimos los gradientes. Más chance de fibrilación auricular, más chance de insuficiencia cardíaca, más chance de stroke. Entonces, si pensamos en intervenir, y ahora ya creo que el concepto de intervención es un poco más amplio en mi cabeza. Intervención es farmacológica e intervención invasiva. O sea, y las intervenciones farmacológicas probablemente tengan una secuencia de beta bloqueantes versus bloqueantes cálcicos, de acuerdo probablemente a cómo vayan estos estudios, mavacamten, aficamten, y en algunos pacientes cirugía o alcoholización. Y ahí vamos a tener que ver cuándo es el momento de pasar a esas terapias de intervención. Las experiencias de los centros es clave y la cirugía lleva un tiempo en hacer experiencia. Afortunadamente hace ya más de 10 años que el doctor Mariano Nancique en el instituto, con todo su equipo, ha desarrollado esta técnica. Los resultados son muy buenos desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de efectividad y de complicaciones. Así que la verdad que estamos muy orgullosos de nuestro equipo quirúrgico. Y definitivamente con todo esto, cuando las posibilidades terapéuticas se amplían, cuando las posibilidades diagnósticas se amplían, es donde trabajar en equipo hace la diferencia. Y la clínica de micropatías del ICVA está al servicio de todos nuestros pacientes y de todos nuestros colegas. Disfrutamos de hacer esto, los invitamos a que discutamos en conjunto pacientes, porque realmente las decisiones son más completas y más fáciles de tomar en estos pacientes complejos. Muchas gracias.